Saluditos nuevamente, hoy vamos a trabajar con la guía correspondiente a la semana 18 del presente año lectivo con Es Lengua. Esta sería la guía 3 para la unidad 3 en segundo año de bachillerato. Iniciamos con la primera actividad, la cual le pide responder lo siguiente, y tenemos una serie de cuestiones por acá en las cuales se nos muestran algunos cuadros que deberíamos complementar. Iniciamos con la pregunta: ¿a qué es una encuesta? Vamos a conocer una encuesta como un instrumento que nos sirve para una investigación y se utiliza para recolectar información acerca del tema que estamos analizando, que estamos investigando. Las encuestas tienen una serie de preguntas orientadas a conocer mejor ese tema de interés, como ya les mencionaba, y estas preguntas cuentan casi siempre con sus opciones de respuesta. Hay diferentes tipos de encuestas, algunos permiten respuestas abiertas, es decir, que el encuestado responde a criterio. Otras son de opción múltiple, le muestran diferentes opciones al encuestado para poder escoger. Otras tienen opciones como sí, no, tal vez, entre otros tipos que pueden existir. La siguiente pregunta le cuestiona acerca de en qué situaciones se utiliza una encuesta. Una encuesta se utiliza en procesos investigativos, ya sea para recolección de información de estudios científicos, pueden ser también estudios académicos, procesos electorales, de opinión pública o de publicidad. A continuación de la pregunta anterior tenemos la cuestión referida a ¿cuál es la función de la encuesta? Una encuesta tiene como función principal recolectar información que sea puntual y esto lo hace de manera sistemática, enfocándose en un tema específico. Se le pide que aplique la siguiente encuesta a 4 de sus compañeros o compañeras y luego comparta el resultado. Tenemos por acá la encuesta, como la indicación lo dice, usted la va a aplicar en clase, luego va a contabilizar los resultados. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿ha realizado alguna encuesta en línea? ¿Cuántos le respondieron que sí? ¿Cuántos le respondieron que no? Así sucesivamente para las siguientes preguntas. Si nos fijamos, esta encuesta deja un espacio para el nombre, la edad y el sexo. Comúnmente las encuestas se plantean sin opción de colocar nombre para que el encuestado se sienta un poco más libre, pero sí se le puede colocar el nombre. Luego de haber aplicado y analizada la encuesta, que se va a hacer de la manera en que ya comentábamos, usted lo va a aplicar en clase. Si no asiste a clases presenciales, pues lo puede aplicar en casa o a algunos conocidos que le puedan ayudar en este trabajo. Y de igual manera lo que va a hacer es contabilizar los resultados, cuántos le respondieron que sí, cuántos le respondieron que no. Por ejemplo, a la pregunta 1, a la pregunta 2, estudias en casa, cuántos le respondieron que sí, cuántos que no, cuántos que a veces. Y al finalizar va a dar un análisis de qué opción tuvo el mayor porcentaje de respuesta. Luego de aplicada la encuesta, se le pide que comente el análisis de los resultados obtenidos y que formule conclusiones sobre la encuesta. Seguido de la encuesta se nos presenta una actividad orientada a la buena ortografía, a la buena escritura, y en esta vamos a ver el leísmo, laísmo y loísmo. Estamos en la actividad 2, una actividad planteada para realizarse con el docente. Y acá se le pide que lea la información y la analice. Iniciamos leísmo, laísmo y loísmo. Se trata de incorrecciones en el uso que se hace de los pronombres átonos en tercera persona. La elección entre el uso de un pronombre u otro depende de su función, de que éste tenga la función de complemento directo, se dé, la, lo, o como complemento indirecto, se, le. Empezamos con el leísmo, el error de usar mal el pronombre le. Se nos dice que el leísmo es el uso incorrecto del pronombre le como complemento directo, ya que la función de este pronombre es la de complemento indirecto, tanto para femenino como masculino. Por ejemplo, tenemos por acá el ejemplo, le compró un libro a él o a ella. Los usos incorrectos son, para este caso, para referirse a nombres femeninos, tendríamos, le dijo a María que no podía ayudarle. Le dijo a María que no podía ayudarle. La incorrección está acá, ya que el pronombre enclítico
se ha colocado de manera genérica, no enfocándose en que estamos trabajando con un pronombre femenino. La manera correcta de decirlo sería: le dijo a María que no podría ayudarla, dando a conocer que estamos refiriéndonos a una mujer. Y para referirse a animales o cosas, tenemos el siguiente ejemplo: se le escapó el conejo y no pudo encontrarle. Si vemos el pronombre enclítico le, está usado de forma incorrecta. Se ha colocado le cuando tendría que haberse colocado lo. Se le escapó el conejo y no pudo encontrarlo, enfocándose en que estamos hablando de un animal. Para referirse al masculino plural, tenemos el siguiente ejemplo: les vi por la tarde, a ellos, pero esto es incorrecto. Tiene que decir los vi por la tarde, dando a conocer que está hablando de personas de género masculino. Se nos presenta por acá una aclaración, la cual le indica que el nombre le es aceptable cuando se refiere al masculino singular, es decir, si acá hubiese dicho le vi por la tarde, hubiese sido correcto. En estos casos le admite el leísmo, no obstante, se recomienda el uso de lo. Podemos usarlo, pero lo más recomendable es usarlo. Si fuese singular, hubiéramos, a pesar de poder usar le vi por la tarde, de todas maneras se recomienda haber dicho lo vi por la tarde. Tenemos por acá un ejemplo: le, a él, le buscaron por todas partes o lo buscaron por todas partes. En este caso, le se emplea como un complemento directo. Seguimos con el laísmo. En el laísmo se nos indica que es el uso incorrecto de los pronombres la, las, como complemento indirecto femenino, ya que su función es la de complemento directo. La forma correspondiente en el complemento indirecto es el pronombre le, les, por lo que no es aceptable el uso del laísmo de personas ni el de cosas en la lengua escrita. Y tenemos por acá los ejemplos del uso incorrecto y correcto, diciendo María la dijo que debía salir, cuando el uso correcto sería María le dijo que debía salir. Luego tenemos el loísmo. Loísmo definido como el uso incorrecto del pronombre lo, en función de complemento indirecto masculino o neutro, en lugar de le y les. Esta incorrección en el uso de los pronombres átonos es el que se considera más vulgar, por lo que se debe evitar tanto para referirse a personas como a cosas. Y tenemos por acá los ejemplos. Los dije que esperaran aquí, cuando lo que se debería decir es les dije que esperaran aquí. Creo que este error es un poco más fácil de detectar, ya que se escucha claramente la incorrección cuando decimos los dije que esperaran aquí, cuando el uso correcto y común es les dije que esperaran aquí. Tenemos por acá un cuadro aclaratorio en el cual se le da a conocer que el complemento directo es aquel que recibe la acción del verbo. Lo, los para masculino, la, las para femenino. Y el complemento directo es quien se beneficia o afecta con la acción del verbo. Le, les. Al finalizar la lectura se pide que formule preguntas si tiene dudas sobre el tema. Si a usted le quedó alguna duda sobre el tema comentado acerca de las incorrecciones en el uso de los pronombres la, lo y le, que se convierten en el leísmo, laísmo y loísmo, debe formular algunas preguntas con el fin de dar a conocer esas dudas que habrían quedado. Para la actividad 3, una actividad planteada como individual, se le pide resolver lo siguiente. En el literal A se le pide que lea la encuesta e identifique los tipos de errores en el uso de los pronombres. Vamos a empezar por la pregunta 1. La pregunta 1 le cuestiona qué fue lo último que vio o escuchó de nuestro producto que lo impulsó a comprarlo. Si nos fijamos, el error acá es los, ya que se está refiriendo a personas, tendría que ser les. Luego, en la pregunta 2, se le cuestiona dentro de la encuesta qué es lo que realmente lo importa cuando está comprando un producto. El error acá es visible, es perceptible y ese error está en lo, ya que debió decirse qué es lo que realmente le importa cuando está comprando un producto. En el punto 3, la pregunta de la encuesta es ¿qué tan satisfecho está con nuestro producto?
En esta pregunta no hay uso de la, de lo, ni le, así que no hay un error. En el punto 4, dentro de la encuesta le cuestionan qué tan probable es que vuelva a comprarle. Nos estamos refiriendo a una cosa, tenemos un pronombre enclítico y ese uso de le está incorrecto, por lo que se habría dicho que tan probable es que vuelva a comprarlo, refiriéndose al producto. En el punto 5 se le cuestiona acerca de qué probabilidad hay de que le recomiende a sus amigos. Nos estamos refiriendo a un producto nuevamente, por lo que debió decirse qué probabilidad hay de que lo recomiende a sus amigos. Finalmente, en el punto 6 se le cuestiona dentro de la encuesta qué le diría a sus contactos sobre el producto, cuando debió decirse qué le diría a sus contactos sobre el producto. Tenemos así las observaciones de la encuesta. En el punto B se le pide que elabore en su cuaderno sus propios ejemplos del uso correcto de leísmo, laísmo y loísmo. El incorrecto sería, para el primer caso, comenzó a grabarle, cuando se debería haber dicho comenzó a grabarlo, refiriéndose a una persona de género masculino. Luego le sujetó fuertemente, cuando debió haber dicho lo sujetó fuertemente. Para el laísmo tenemos Juana la atrajo aquí, cuando debió decirse Juana le atrajo aquí. Ella la veía mucho, cuando debió decirse ella le veía mucho. En cuanto al loísmo tenemos los traje a bailar, cuando lo correcto habría sido decir les traje a bailar. Los comenté el texto, cuando lo correcto habría sido decir les comenté el texto. Continuamos. Lo que se le pide a continuación es que comparta su trabajo con su clase para poder contrastar la respuesta y verificar así el uso correcto de los pronombres. Seguimos. A continuación se le pide un producto enfocado a encuestas o formularios digitales. Iniciamos. Estamos en la actividad 4, actividad que se le plantea como acompañada con su docente. Se le pide leer la información y comentarla en clase. El tema es las encuestas o formularios digitales. De esto se nos dice lo siguiente. La encuesta es una herramienta de investigación con la cual se indaga y se recolecta información de forma cuantitativa a través de la aplicación de un cuestionario, de manera que permita saber las opiniones, costumbres, actitudes, gustos, acciones, preferencias, entre otras cosas, de las personas que se estudian. A partir de los resultados que brindamos en una encuesta, por una muestra representativa de personas se puede obtener información valiosísima que permita comprender sus características, acciones y hasta predecir su manera de actuar a futuro. La encuesta es una herramienta que permite obtener información sobre las personas que estamos estudiando y los resultados deben responder a los objetivos que nos hemos planteado, de forma que la información que recopilamos nos resulte útil para el propósito que previamente hemos establecido. Tenemos seguidamente las características que debe tener una encuesta. Las tenemos por acá. Y la primera característica es que debe presentar un objetivo determinado. Seguidamente, debe contener preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple. Se aplica a un grupo poblacional determinado o a un número de personas específico. Además, recoge información personal, académica, laboral o de preferencias, entre otros aspectos. También debemos considerar que se realiza a través de diferentes medios como el correo electrónico, vía telefónica, encuestas por internet o de forma impresa. Seguidamente se le pide que analice los tipos de preguntas para elaborar sus encuestas y que brinde otros ejemplos. Tenemos por acá las preguntas cerradas y esta específicamente le cuestiona qué tan probable es que recomiendes nuestros servicios de internet a tus familiares, amigos y amigas, y se le presenta una tabla yendo desde poco probable hasta muy probable. Tenemos una tabla en la cual usted va a responder del 1 al 10 qué tan probable es que usted recomiende el servicio de internet del cual están cuestionando. Junto a la pregunta anterior tenemos un ejemplo de pregunta abierta. Es aquella que permite que el encuestado responda a criterio, según lo que conoce y de manera amplia.
La pregunta acá, el ejemplo de pregunta es, ¿qué otras asignaturas te gustaría recibir? Usted debe colocar en este espacio las asignaturas que le gustaría recibir. Seguimos con otros ejemplos de preguntas. Tenemos por acá una pregunta cerrada de opción sí o no, en la cual le cuestiona, ¿tienes WhatsApp? Usted va a responder sí o no según sea su caso. Seguidamente tenemos la pregunta, ¿qué tipo de deporte practica usted en la semana? Le preguntan acerca de si practica deportes en la semana, dándole las opciones de si lo practica diariamente, si lo practica a veces o si lo practica nunca. Usted va a responder acá de acuerdo a su caso, pero ya le están dando las opciones que usted tiene para responder. Este tipo de preguntas se llama de tipo cerrado. Tenemos por acá cuáles son tus intereses y se le preguntan una serie de opciones entre los que puede usted escoger libros, música, documentales, naturaleza y puede escoger la opción que a usted le convenga. En este tipo de preguntas a veces le dan la opción de poder responder varios literales o varias opciones, valga la redundancia. Este tipo de preguntas se llama de opción múltiple. Como leíamos la indicación anterior a analizar las preguntas, se le pedía analizar los tipos de preguntas para elaborar la encuesta y también brindar otros ejemplos. Para estos ejemplos que se le piden, de igual manera, le tengo yo algunas propuestas. Usted puede tomarlos como referencia y hacer los suyos propios. Tenemos por acá los ejemplos de preguntas para encuesta. Tenemos el primer ejemplo a fin de ensayar los tipos de preguntas con las diferentes opciones de respuesta que se dan. El primer ejemplo es ¿cómo evaluarías la señal de internet en tu centro escolar? Y se nos muestra una escala del 1 al 5 con la cual usted va a determinar cómo evalúa la señal de internet en su centro escolar. Si es excelente va a marcar 5, si es malísima va a marcar 1, si es más o menos va a marcar 2, si es término medio 3 y así sucesivamente. Como vemos, la pregunta 1 es de carácter cerrado ya que le determina una escala dentro de la cual debe contestar. Tenemos el ejemplo 2, en el cual se le cuestiona ¿qué opinas acerca del acoso escolar? Esta es una pregunta de tipo abierto ya que le permiten contestar a criterio y usted va a responder en estos espacios que se le dejan. Luego, para la pregunta 3, el ejemplo es ¿cumples con tus tareas escolares? Dándole las opciones para respuesta sí, no, a veces. Usted va a marcar en cualquiera de las opciones de respuesta según corresponda. Y esta pregunta de hecho se clasifica como cerrada ya que le da las opciones de respuesta. Y el cuarto ejemplo de pregunta o de ítem de encuesta se le plantea como obra propia de la corriente literaria manierismo y le da 3 opciones de respuesta. Luz Negra, El Quijote de la Mancha o Lazarillo de Tormes. Se sabe que es El Quijote de la Mancha, por lo cual usted va a marcar la opción B, pero usted no sabe previamente cuál es la correcta, por lo cual va a marcar según corresponda dentro de las opciones que le dan. Esta es una pregunta de opción múltiple, con respuesta cerrada, dado que ya le dan las opciones para contestar. Esos serían los ejemplos para preguntas de una encuesta determinada, a fin de ensayar los diferentes formatos de preguntas que se nos planteaban en la información. Procedemos a desarrollar la actividad 5, la cual se le plantea como una actividad entre pares. Se le pide desarrollar, iniciando por la planificación, enfocada a elaborar una encuesta o formulario digital. Esta encuesta debe estar integrada por preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiples sobre un tema relevante para el centro escolar. Usted va a empezar su proceso para la creación de su formulario, primero seleccionando el tema, que en nuestro caso va a ser la deserción escolar en el complejo educativo. Usted le pone el nombre de su complejo. Y respecto al tema, se le comenta que puede ser sobre los hábitos de lectura, los deportes, las costumbres u otros temas de interés. Como mencionábamos, nuestro tema es la deserción escolar. Luego, se le pide que formule un objetivo para la encuesta y su estructura. Seguidamente debe decidir si será una encuesta en formato físico o si la hará con el uso de las herramientas digitales como Google Form u otros. Bueno, en nuestro caso, yo si pudiese
y pudiese darle a conocer la manera de cómo puede elaborar la encuesta en línea, pero el video se me extendería bastante, por lo cual vamos a escoger la opción en formato físico. Es decir, vamos a redactar la encuesta en un documento de Word. Si usted en algún momento quiere aprender cómo realizar una encuesta en línea a través de Google Form, me puede hacer el comentario y yo posteriormente voy a crear un video en el cual le demuestre a usted cómo crear un formulario a través de Google Form u otra plataforma. Bueno, definimos que vamos a hacer nuestra encuesta en un formato físico y para finalizar la parte de la planificación se le pide que seleccione una muestra de 10 estudiantes de otros grados para poder realizar la encuesta. Es decir, que cuando ya tengamos listo nuestro formato, vamos a aplicar esa encuesta a estudiantes que ya hemos preseleccionado. Antes de pasar a la siguiente fase, que es la textualización o elaboración de la encuesta en sí, vamos a leer la información que se nos presenta por acá. Se le comenta que una de las herramientas digitales para elaborar encuestas en Google Form y que cuenta con lo necesario para realizarlas y obtener resultados inmediatos se encuentra en este sitio. Puede apoyarse también de este sitio para poder elaborar su encuesta ya en formato digital y que no tenga que aplicarla en físico sino a través de un enlace. Continuamos. En la textualización se le indica que elabore la estructura inicial de la encuesta con los datos generales, por ejemplo, encuesta, acá puede colocar su tema, el nombre del centro escolar, la fecha y el objetivo. Si nos fijamos, ya este formato no nos exige que el encuestado coloque un nombre, pero sí le podemos colocar la posibilidad de que marque la edad que tiene y el sexo al que pertenece. Seguimos con la indicación de que debe redactar las preguntas necesarias. Se le piden 8 preguntas como mínimo sobre el tema que ha seleccionado. Las preguntas pueden ser cerradas, abiertas y de opción múltiple. Además, se le pide que coloque las preguntas en orden, atendiendo a la principal información que quiere recopilar. Es decir, que usted va a ir analizando su tema de forma ordenada, desde lo más relevante hasta lo que apoya el tema central. Seguidamente se pasa a la fase de revisión. En la fase de revisión usted debe hacer una verificación de las preguntas, que éstas estén colocadas en un orden jerárquico, como ya le mencionaba. Debe, desde las más genéricas hasta las más específicas, debe revisar que las preguntas sean comprensibles y que posean buena ortografía. Debe aplicar la encuesta a un compañero para verificar que sea funcional de acuerdo a su objetivo planteado, que sea comprensible. Además, se le pide que solicite la aprobación de su docente sobre la estructura de la encuesta para poder desarrollarla. Y cuando la encuesta esté redactada y aprobada por su docente, deberá seleccionar a los estudiantes que se comentaba anteriormente, que le ayudarán al llenado de la encuesta. Así procedemos a la actividad 6. La actividad 6 se plantea como una actividad entre pares y le pide desarrollar lo siguiente. Estamos en la fase de publicación de la encuesta. Para esto, usted se va a encargar de sintetizar la información recibida de la encuesta y clasificarla por preguntas. Es decir, ya aplicó la encuesta, usted debe contabilizar los resultados que obtuvo para cada una de las opciones de respuesta, analizar cómo le respondieron, en qué forma le respondieron las preguntas. En el literal B se le pide que elabore el resultado por escrito, un análisis de por qué creemos que los encuestados contestaron de una forma específica cada pregunta. En el literal C se le pide que registre las dificultades que tuvo mientras encuestaba y cómo la resolvió. En el literal siguiente, literal D, se le pide que presente los resultados mediante una exposición oral y con el apoyo de carteles u otros. En el literal E se le pide que brinde un espacio al final para que anote las sugerencias de mejora para encuestar a grupos más grandes de personas. En el literal F se le pide que exprese si cree que se cumplieron los objetivos de la investigación. Finalmente se le pide que intercambie
con otro compañero las encuestas para evaluar a partir de los siguientes criterios. Si nos fijamos en la parte de textualización, elaboramos la encuesta, en la revisión la perfeccionamos y posteriormente la aplicamos. Ya para la publicación se nos pide un análisis de datos. En este momento yo le voy a presentar la propuesta de encuesta que tengo para usted y posteriormente vamos a determinar cómo nos vamos a organizar para poder aplicar esta encuesta. Bueno, en cuanto a la elaboración de la encuesta, de igual manera se le tiene una propuesta, igual que en las otras ocasiones usted puede retomar la propuesta, el ejemplo, modificarlo, adecuarlo a su situación, pero acá se le muestra el modelo. Y aclarar, se va a mostrar el modelo de encuesta y se va a dar una ligera explicación de cómo va a analizar los resultados de la aplicación de la encuesta. Dado que usted tiene que aplicar la encuesta, se le van a dar las nociones para poder analizar los datos obtenidos, pero no se le van a dar datos fijos, dado que la aplicación de la encuesta dependería directamente de usted. Bueno, vamos al modelo. Tenemos una encuesta que va a tratar sobre los índices de deserción escolar. Tenemos acá el apartado para que usted anote el centro educativo al que pertenece, la fecha en que va a aplicar la encuesta, el apartado para que su encuestado llene si pertenece al género masculino o femenino y la edad que tiene. No le vamos a colocar un espacio para el nombre porque queremos solamente las opiniones de los encuestados sin comprometer su identidad. Seguido de lo anterior tenemos el objetivo, un objetivo simple, que es indagar acerca de los motivos que llevan a los niños y adolescentes a abandonar sus estudios. Luego tenemos una indicación genérica, dado que los tipos de preguntas son de diferente formato, con diferente tipo de respuesta. La indicación se da a conocer de la siguiente manera: responde a las siguientes cuestiones de acuerdo a lo que se le solicita. Tenemos la primera pregunta para nuestro ejemplo de encuesta. Es una pregunta con opción de respuesta de tipo cerrado, dado que se dan las opciones para que el encuestado responda. La pregunta es: ¿crees que la falta de apoyo de la familia incide en la deserción escolar? El encuestado puede responder sí, no o tal vez, de acuerdo a lo que él piensa. En la pregunta 2 se le pide mencionar 2 razones por las que usted cree que los jóvenes deciden dejar sus estudios. Esta pregunta es de tipo abierto, dado que da la posibilidad al encuestado de responder a su criterio. La pregunta 3 para nuestra encuesta ejemplo le pide lo siguiente: le pide que escoja cuál sería una propuesta adecuada para dar solución al fenómeno de la deserción escolar. Se le presentan 3 opciones de respuesta entre dejar los estudios, dedicarse a trabajar o establecer un horario que equilibre tiempo para trabajar y el tiempo para desarrollar las tareas escolares. Y el encuestado va a responder acá de acuerdo a su criterio cuál cree que es la opción más acertada para poder dar solución al fenómeno de la deserción escolar. La pregunta 4 le pide al encuestado mencionar una razón por la cual él haya pensado en la posibilidad de abandonar sus estudios y se presente el espacio para que el encuestado anote la razón que lo haya llevado a pensar en esa posibilidad. Esta pregunta es de tipo abierto, dado que da la posibilidad al encuestado de responder a su criterio. Luego tenemos la pregunta 5, en la cual se cuestiona acerca de si el encuestado cree que la pandemia por COVID-19 influyó en que se elevaran los índices de deserción escolar. Y se le dan las opciones de respuesta: sí, no, tal vez. Sabemos que este es un tipo de pregunta cerrado. En la pregunta 6 se le cuestiona al encuestado acerca de si es la escasez de los recursos económicos una razón válida por la que los jóvenes abandonan su proceso educativo. De igual manera que en la anterior se dan las opciones de respuesta sí, no, tal vez. Y sabemos que este es un tipo de pregunta cerrado, dado que establece
las opciones de respuesta que tiene el encuestado. Pasamos a la pregunta 7, en la cual se cuestiona acerca de qué clase de apoyo le gustaría al encuestado que ofreciera el Ministerio de Educación a los jóvenes con la finalidad de promover la continuidad de sus estudios. Y se presentan algunas opciones. Entre las opciones tenemos otorgar paquetes de internet ilimitado a los estudiantes, volver a las clases presenciales o todas las anteriores. El encuestado responderá a criterio, pero escogiendo una de las opciones que se le presentan. Este tipo de pregunta es cerrado, pero de opción múltiple, dado que se dan diferentes opciones al encuestado para que responda. En la pregunta 8 se le cuestiona a la persona que vamos a encuestar: ¿crees que la dificultad para el manejo de los recursos tecnológicos educativos contribuye a la deserción escolar? ¿Por qué? Primero, el encuestado va a responder si sí o si no. De si cree que los recursos tecnológicos y su adecuado manejo influye y a su dificultad de manejo influye en la deserción escolar. Si cree que sí o que no, y va a justificar por qué. Este tipo de pregunta es abierto, dado que a pesar de tener dos opciones de respuesta, sí o no, el encuestado también debe explicar por qué cree que la opción escogida es la correcta. Este sería el modelo de encuesta. Y para el análisis de datos tenemos la siguiente propuesta. Cuando se trata de preguntas de opción múltiple o de opción sí, no, tal vez, o de opción sí, no, a veces, podemos tabular los datos de la siguiente forma. Colocamos en la columna izquierda de una tabla las categorías o opciones de respuesta, sí, no, tal vez, o las opciones que le hayamos colocado al encuestado para responder. Y del otro lado de la tabla, del lado derecho, vamos a colocar cuántas personas contestaron a cada una de las opciones propuestas. Por ejemplo, en el caso de la pregunta 1, ¿crees que la falta de apoyo de las familias incide en la deserción escolar? Para la opción sí respondieron 3 personas, para la opción no respondió 1 y para la opción tal vez respondió 6, haciendo un total de 10 encuestados. La tabla nos permite conocer que la mayor parte de encuestados, de hecho 6, piensan que el apoyo de la familia tal vez sea un factor muy importante en cuanto a la deserción escolar, en cuanto a que los estudiantes sigan sus estudios o no. Y solo una persona cree que este factor, el apoyo de la familia, no incide en la deserción escolar. Tenemos así el análisis para la pregunta 1, mismo que podemos seguir para todas las preguntas que nos plantean opciones de respuesta, independiente de si sea sí, no, tal vez, u otras opciones que nosotros hayamos determinado. Ya habiendo establecido cómo vamos a tratar las preguntas con opciones de respuesta, vamos a dar un breve análisis de cómo trabajaríamos con las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son un poco más difíciles de contabilizar porque pueden abarcar un amplio rango de respuestas, pero vamos a dar una noción de más o menos cómo se trataría. La pregunta 2 es una pregunta abierta y se le pide al encuestado mencionar 2 razones por las que los jóvenes deciden dejar sus estudios. Aquí el encuestado puede contestar falta de apoyo familiar, falta de recursos económicos, falta de acceso a tecnologías, dificultad para el manejo de las tecnologías, eh, falta de interés, drogadicción, relaciones sentimentales, entre otras. Usted va a analizar todas las respuestas que le han dado y va a elegir aquellas que tengan mayor frecuencia y va a dar a conocer, por ejemplo, eh, vamos a decir que la mayor frecuencia estuvo entre aquellos que no tienen el apoyo de la familia. Usted va a comentar que las opiniones de los jóvenes encuestados fueron diversas, entre las cuales encontramos, y va a colocar las opiniones encontradas de la manera más breve posible, teniendo una mayor proporción en aquellos jóvenes que opinan
que el apoyo familiar fue el factor o es el factor determinante para que los jóvenes decidan abandonar sus estudios. Sería un ejemplo de cómo analizar las respuestas a esta pregunta. Luego tenemos la pregunta 4, en la cual se le pide mencionar una razón por la cual usted haya pensado en la posibilidad de abandonar sus estudios. De la misma forma se va a tratar esta pregunta. Usted va a evaluar las respuestas que le dieron, las diferentes respuestas que le dieron, y va a enfocarse en aquella que tuvo mayor frecuencia y también puede enfocarse en la que tuvo menor frecuencia, diciendo, por ejemplo, los estudiantes encuestados opinan que los factores que le llevaron a pensar en algún momento en abandonar sus estudios son los siguientes y menciona los factores que los jóvenes dan a conocer. Luego continúa teniendo que el factor, por decir algo, falta de recursos económicos es el que tiene mayor frecuencia con, por decir un número, 7 jóvenes que opinan que es el factor que los llevó a pensar en dejar sus estudios en algún momento. Mientras que solo uno opina que el factor que lo llevó a pensar en dejar sus estudios en algún momento es la falta de manejo de los recursos tecnológicos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos tratar ese tipo de preguntas. Y otra pregunta abierta que tenemos es la número 8, que le pregunta acerca de si cree que la dificultad para el manejo de los recursos tecnológicos educativos contribuye a la deserción escolar. Aquí su encuestado va a contestar primero sí o no y usted puede tratar esta parte de la misma forma en que cuando usted trata las preguntas de opción sí, no, tal vez, y hacer una tablita de cuántos creen que sí, cuántos creen que no, y luego hacer un análisis de las justificaciones de sus encuestados. Decíamos que las preguntas de opción múltiple se tratan de la misma forma que las de sí, no, tal vez, dado que en las preguntas de opción múltiple igual usted puede hacer una tablita. En la parte de categorías usted coloca las opciones que da su encuestado y del lado derecho de su tabla va a colocar la frecuencia con que sus encuestados respondieron a cada una de las opciones. Tenemos ahí entonces la explicación para el análisis de su encuesta cuando usted la haya aplicado. Y esa sería la propuesta en general de encuesta para esta actividad. Luego de presentarle el modelo de encuesta y la forma en que lo debe analizar, se le pide por acá que intercambie con otro compañero su encuesta con la finalidad de evaluar a partir de los siguientes criterios. Y se le muestra por acá la evaluación. En la evaluación se le muestran criterios como si su encuesta posee las características de una encuesta o un formulario digital. Sabemos que escogimos la encuesta física, por lo cual aquí vamos a cambiar a físico. Si utiliza preguntas cerradas, abiertas o de opción múltiple, utilizamos las tres, así que acá le vamos a colocar los grados si usted toma el modelo que se le da. Si evidencia la jerarquización de las preguntas en la encuesta, si posee información pertinente sobre el tema a presentar, y si evidencia una adecuada ortografía. De acuerdo a cómo usted cree que se ha desarrollado cada uno de los criterios, usted va a colocar una X en logrado o en proceso. En logrado si cree que realmente se cumplió con cada criterio, en proceso si cree que hay alguna deficiencia. Recordemos que si marcamos en proceso, vamos a tener que volver a realizar la actividad, implique considerar el criterio en cuestión, llegando así al nivel de logrado. Finalmente se le pide que revise el resultado de la evaluación y que reflexione sobre la calidad del trabajo que se hizo, además de analizar los aprendizajes que adquirió al elaborar encuestas. Finalmente se le presenta una actividad para su casa en la cual se le pide que comparta con su familia o personas encargadas los conocimientos que adquirió durante la semana y que investigue qué conectores o marcadores discursivos serían útiles para poder escribir una justificación de un proyecto de investigación. Esto sería todo para la semana 3, unidad 3 de lengua de segundo año de bachillerato.
Estamos en la semana 18 del presente año lectivo. Como siempre, pedirle que si todavía no se ha suscrito al canal, por favor se suscriba, que si puede recomendar los videos con algún amigo, algún compañero, incluso con su docente, se lo voy a agradecer mucho. Y eso sería todo en general. Muchas bendiciones.